de lunes a viernes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Bueno, finalmente el ministro de Economía de los argentinos, Martín Guzmán, hizo la presentación aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, respondió una gran cantidad de preguntas. Nosotros estamos trabajando allí en el lugar, en uno de nuestros móviles se encuentra Verónica Benaim. Hola Verónica, buenas tardes. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo te va? Bien, muy Buenas bien. tardes. Bueno, acaba de retirarse el ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo hizo junto al presidente de la Cámara, Sergio Massa. Ha brindado un informe que duró alrededor de, una charla que duró alrededor de 2 horas, donde estuvieron presentes diputados de distintos sectores, de distintos bloques que componen aquí la Cámara de Diputados. Y Edu, vamos a interrumpir un poco porque está hablando justamente el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri. Perfecto, muy bien, ahí estamos. El informe del ministro está cargado de muy buenas intenciones, cualquiera la podría suscribir, pero que hay una distancia enorme con el país real. En segundo lugar, creo que es muy optimista, sobradamente optimista, en relación a la realidad y a la proyección de lo que está pasando con la economía y lo que el presupuesto debería reflejar. Nos quedamos con la incertidumbre de qué va a pasar con la movilidad jubilatoria. En segundo lugar, 3.3 de la baja del déficit, tienen que saberlo ustedes, significa que se prevé para el año que viene la eliminación prácticamente total de todos los recursos extraordinarios de COVID que hubo durante este año, llámese IFE, también ATP. En tercer lugar, coincido con el ministro y me alegro que le pueda transmitir al gobierno que es necesario el consumo interno para dinamizar la economía, pero esencialmente si no se exportan no ingresan divisas, que es uno de los problemas centrales de la Argentina. No hizo ninguna mención a la presión tributaria, ni a la disminución de la misma, y a la falta de certidumbre que significa esto, ni a ningún incentivo a las exportaciones como orden de prioridad. Habló como prioridad mover la economía sobre la base de la política de la construcción, esencialmente. En cuarto lugar, creo que faltó una información absolutamente clara de qué va a suceder con la política de incentivo en la seguridad social. No hay ninguna precisión en cuántas son las proyecciones y la inflación que se prevé es una inflación del 29% que aparentemente, o por lo menos en principio, se muestra en forma contradictoria con la que el propio Banco Central imagina las proyecciones. Ha dicho que los salarios, en términos nominales, reales, van a estar por encima de la inflación. Somos medio pesimistas de lo que estamos viendo y si así fuera, tendría que haber dicho con toda tranquilidad que con las jubilaciones pasaría lo mismo, cosa que tampoco se advierte. Creemos que está cargado de buenas intenciones, nos parece muy bien que convoque al diálogo y a la responsabilidad, pero eso debe recomendárselo al gobierno. Por eso creo que primero hubo una clase magistral y después la presentación de un presupuesto que está cargado de incertidumbre y que tampoco resuelve el problema de la brecha del tipo cambiario que estamos viviendo hoy, a donde hay un dólar proyectado en el presupuesto de 102 pesos. El ministro ha dicho que ese es el tipo de cambio oficial que va a permanecer. Bueno, imaginemos lo que significa la incertidumbre con una brecha entre esa moneda de 102 y los 140 que ya está girando en todos lados. Brechas cambiarias por encima del 50%, son brechas cambiarias que obligan no a un cepo, sino a cepo tras cepo, tras cepo, tras cepo. Entonces, creo que ha dicho que se va a financiar con un mercado de capitales que hay que desarrollar en la Argentina con nuestra moneda, cosa que estamos todos de acuerdo, pero estamos con un sistema bimonetario, el peso no tiene valor
y obviamente la vía del endeudamiento o para financiar el déficit lo que prevé es el 60% por vía de emisión, es decir, más emisión del Banco Central, y lo otro por vía de endeudamiento interno en pesos. Conclusión, creemos nosotros que la presentación del presupuesto, que está cargado de buenas intenciones, pero que choca muy de frente con la realidad. Y una cosa es el objetivo a donde quiere ir y otras son las enormes contradicciones que el gobierno no puede explicar con la creación de impuestos, el impuesto a las nuevas fortunas, aunque se diga que no es un impuesto. No está proyectado tampoco cuánto se va a recaudar de eso, si lo prevé como prevé el gobierno en el presupuesto. Así que tenemos muchísimas incertidumbres sobre lo que ha expuesto hoy el ministro. El ministro habló de que la grieta genera un costo económico. ¿Qué apreciación hace sobre eso? Y tiene razón. No sé si eso lo hablará con el presidente. Debería hablarlo en el gobierno o en el gabinete y decirle que a la grieta lo que no hay que ponerle es una estaca. Si hubiesen convocado a un diálogo, eso lo tiene que hacer el que gobierna, frente a los problemas estructurales que tiene la economía y obviamente los agravados por la pandemia. Nunca hubiésemos dicho de que economía y salud era incompatible. La salud, por supuesto, es lo más importante, pero la economía también mata. Y creo que faltó desarrollar una palabra que él sabe que es el dato clave para una crisis económica, que es confianza. Y eso es lo que ha volado en el medio de los papeles en la Argentina. No hay confianza y la confianza atenta contra eso. ¿Cómo van a posicionarse? Que no hubo presupuesto para un gobierno, no precisamente lo que me cambiamos. ¿Cuál va a ser la postura de la oposición ante el tratamiento de este presupuesto? No, nosotros vamos a tratar el presupuesto, obviamente, lo vamos a discutir, que con el presidente de la comisión se harán las reuniones que se organizan siempre, como es habitual, ¿no es cierto?, en este tipo de trabajo. No, nosotros vamos a participar, a debatir, vamos a hacer propuestas, obviamente. Tenemos clara conciencia y lo decimos de absoluta buena fe. Quiero decir a manera de ironía, pobre, el ministro tuvo que aclarar que lo de Sarasa era un chiste que hacía, pero a veces los chistes, ustedes saben que Sarasa, en términos criollos, del lunfardo significa palabras que se lleva el viento a veces. No creo que haya sido la intención de él, por supuesto, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, Mario Negri, allí, Bien, el diputado. ahí entonces, Edu. Sí, te escucho. Adelante, Verónica. Estábamos escuchando la palabra de Mario Negri. Acá se está acercando también el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, junto a Cristina Álvarez Rodríguez, diputada del Frente de Todos. Vamos a escuchar también lo que tienen para decir. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, yo no sé qué es. Bueno, creo que hemos tenido una sesión muy interesante donde el ministro de Economía hizo una extensa y detallada exposición de los ejes fundamentales del presupuesto para el 2021. Luego contestó preguntas dentro de un mecanismo que habíamos acordado. Creo que dio amplia respuesta a todas las preguntas que se plantearon y efectivamente lo que a lo largo de toda su intervención y de todas las preguntas que se le formularon podríamos encontrar como un denominador común tiene que ver con la necesidad de generar... ¿Qué sucede? Ah, perdón. Un proyecto que partiendo de la grave situación en la que el país se encuentra, porque a veces a uno le cuesta entender, escuchando algunas declaraciones y algunas opiniones, que parece que hay gente que hubiera llegado ayer a la Argentina y que analiza las cosas para adelante sin tener en cuenta que hay que mirar un poquito para atrás. Yo vengo diciendo reiteradamente que la Argentina tiene dos pandemias. Una que vivió durante los 4 años de la gestión anterior, en la que todos los indicadores económicos, sociales, culturales, científicos, de salud, de educación, etcétera, se deterioraron de una manera fenomenal.
El 10 de diciembre se inició un nuevo proceso, asumió un nuevo gobierno, planteó metas, planteó objetivos y antes prácticamente de que empezara su gestión, tengamos en cuenta que el presidente estuvo acá el 1 de marzo de este año y el 19 de marzo entramos en cuarentena. Esta discusión, que yo digo casi absurda de cuarentena o actividad económica, si uno mira el mundo puede darse cuenta que más allá de las distintas experiencias que se han hecho desde el punto de vista del cuidado de la vida, la crisis económica se ha agravado en todos lados. Lo único que hay de diferente según las políticas que se han aplicado es la cantidad de vidas que se perdieron. Y yo creo que eso no se puede dejar de ponderar cuando se habla de lo que está sucediendo en la Argentina y del proceso que este gobierno viene llevando adelante. Dicho esto, tenemos que mirar hacia el futuro. Con un detalle. Y ese futuro tiene un hito fundamental, que es el proyecto de presupuesto. Se dice todo el tiempo que el gobierno carece de planes. ¿Qué más plan que el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es un plan general de gobierno. Son las expectativas, son los objetivos hacia donde se van a volcar los recursos, son las prioridades. No hay un plan mejor que el análisis del presupuesto, porque allí se terminan las palabras, se terminan los discursos. ¿Cree que es realista el presupuesto? Yo sí, absolutamente creo que es realista. Sería lamentable que suceda, espero que no suceda. Sobre esto de los consensos yo quiero insistir en una idea, porque cierto sector de la oposición pretende asumir el rol de que sin su acuerdo es antidemocrático tomar decisiones. Y ese concepto es antidemocrático. La Constitución, las leyes del país establecen las mayorías necesarias para aprobar las leyes según la jerarquía, la importancia que cada una de esas leyes tiene. Entonces, en algunos casos alcanza una mayoría simple, en otros casos hace falta una mayoría agravada, en otros casos hace falta una mayoría especial. Cuando se logran esas mayorías, la democracia ha cumplido su objetivo y nadie puede asumir para sí el derecho de actuar como vetador de las decisiones que se toman por mayoría. No veo por qué nosotros tenemos que pensar que este presupuesto no va a tener el apoyo mayoritario para que el gobierno tenga la herramienta para llevar adelante su plan de gobierno, su gestión. Una de las consultas... ¿Qué se llama presión fiscal? No sé. El presupuesto tiene metas clarísimas. Plantea un crecimiento del 5 y pico por ciento, plantea una inflación del 29%, plantea que los salarios crezcan por encima de la inflación, es decir, que haya una recuperación real del valor del salario. Creo que es un presupuesto realista que parte de la grave situación de donde arrancamos y que intenta transitar un camino de crecimiento sostenido. Por eso hoy el ministro hablaba de indicadores plurianuales, porque también están allí planteados una serie de valores que tienen que ver con lo que esperamos que pase en el 2021, 2022, 2023. Después de haber logrado reducir, como se ha logrado, la carga de la deuda, que era una mochila, yo diría, ilevantable que dejó la gestión anterior, y que hoy nos deja, si no hubiéramos tenido la segunda pandemia, una perspectiva más que auspiciosa para la recuperación económica. Una de las consultas que hizo la oposición en general es el tema de el haber jubilatorio y cómo toca este presupuesto a ese sector. ¿Cómo está hoy el tema de la fórmula? ¿Cuándo se va a presentar este proyecto? El ministro dijo que en los próximos días el Ejecutivo nos iba a enviar. Hay una comisión bicameral que está trabajando en el tema y él anunció hoy lineamientos al respecto y dijo que lo que se aspiraba es que desde un punto de vista realista se pudiera construir un índice que permitiera que los jubilados
gradualmente vayan recuperando el valor adquisitivo de sus saberes. Más allá de la fórmula, ¿hay igual una partida destinada al sector? No le puedo contestar eso. No se lo puedo contestar porque nos vamos a meter en el análisis del presupuesto a partir del martes. Yo no lo he visto en detalle para poder darle respuesta a esa pregunta. Sí. Con perspectiva de género este presupuesto. Sí. Bueno, habla la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Concibe el tener las políticas de género transversales a todos los ministerios. Se va a ver una inversión de 6.500 millones en materia de género. En el año 2019 tuvimos una ejecución de 579 millones, así que pueden notar cómo estas políticas se van a ver a lo largo y a lo ancho del país en un tema tan sensible, en un país donde hay 300 mujeres muertas por causas de femicidio y que nosotros es una política que el presidente Alberto Fernández, que la ministra Eli van a trabajar para erradicar. Así que es un presupuesto absolutamente novedoso y que intenta cerrar la brecha de género. Bueno, Edu. Esto es lo que está ocurriendo allí, en el Salón de los Pasos Perdidos. La diputada Cristina Álvarez Rodríguez ya ha hablado, ahora lo vemos ahí a Del Caño. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches, hola muy Leo, bien. ¿qué tal? Bueno, se imaginan ustedes, ¿no? Acá, en medio de todo lo que ocurrió, escucho a uno, escucho al otro, y es importante escucharnos, ¿no, Claudio? Así es. Contame, ¿viene el presupuesto? Me parece que Guzmán terminó de presentar lo que va a ser el presupuesto, un presupuesto muy importante para la gestión del presidente Alberto Fernández en un año que va a ser electoral. Entiendo que... Perdoname un segundito que Sí, voy, por favor. está hablando Del Caño, vamos al Salón de los Pasos Perdidos, móvil. A ver, Vero. Ahí está. Verónica, te estamos viendo. Sí, está hablando Dale. Nicolás Del Bueno, Caño. vamos a escucharlo. Escuchar lo que dice Gracias, nuevamente, Vero. porque ya habló con DTV. Bueno, no importa. De trabajadoras y trabajadores ameritaría también que se destinen recursos de emergencia. Acá la comparación que él hizo es una comparación con el presupuesto del 2019, no con lo que se estipula van a ser los presupuestos de 2020, es decir, de este año. Por eso nosotros denunciamos el ajuste de este presupuesto, por ejemplo, en salud, de 9,5%. De conjunto, los gastos primarios, si descontamos los pagos de deuda, caen un 9,5%. Es decir que habrá también que ver qué sucede con la inflación estipulada del 29, que muchas veces no se cumple, pero acá me parece que está claro que va a haber, va a continuar el ajuste a los jubilados. Dijo que iba a ser 1,2% en términos reales, o 1,2% iba a superar el aumento a lo que estipulan de inflación. O sea, es un chiste, digamos, con el ajuste que hubo ya a jubiladas y jubilados este año. Tampoco se refirió, cuando habló del salario de trabajadoras y trabajadores, también, digo, ahí hay un punto muy importante que no está claro. Tampoco fue claro con respecto a los aumentos de tarifas que le preguntamos, ¿no? ¿Cuánto iban a ser los aumentos de las tarifas de servicios públicos? ¿Refiere entonces, diputado, que ustedes no van a acompañar este proyecto así como está? No, es un presupuesto, como te digo, es un presupuesto de emergencia que parte de la pauta de pensar que el año que viene no habrá una emergencia. Primero, insisto, el tema de la pandemia no está claro cuándo va a haber una vacuna y la situación puede volver a cierta normalidad. Y por otra parte, desde el punto de vista de las consecuencias económicas, la crisis que nos dejó el gobierno de Macri se agravó aún más este año. Entonces, ¿por qué hacen esa operación de decir que este es un presupuesto que crece y expansivo? Porque lo comparan con 2019 y no con 2020, digo. Entonces me parece que hay un punto central. Ni hablar de las presiones, digamos, hacia el tipo de cambio, que también tienen que ver con que los parches que se están poniendo no es el problema del pequeño ahorrista. Acá hay que apuntar al monopolio estatal del comercio exterior para que no sean los grandes cerealeras y automotrices que controlen la divisa. Hay que apuntar a la nacionalización de la banca para evitar la fuga de capitales. Digo, hay que tomar medidas de fondo realmente para que esta situación no... Una de sus consultas fue el tema IFE y además la situación habitacional. ¿Le quedó en claro qué va a pasar con el IFE, digamos, en esta situación? Sí, lo que quedó claro de lo que dijo el ministro es que no va a haber más IFE. Nosotros cuestionamos inclusive que era insuficiente el IFE en esta emergencia.
Pero tampoco está claro si hay otras políticas, digamos, porque la caída en el gasto social es del 14%. Si lo comparamos con 2020, digo, insisto con esto que el gobierno hace una operación de comparar todo con 2019. Es decir, obvio que hay una caída porque no va a continuar el IFE. Eso, digo, es uno de los puntos y después el tema de vivienda, también, digo, dijo que iban a construir 30.000 viviendas. Bueno, no es ni siquiera lo mejor, lo que se ha construido como máximo en el mejor año, que llegó a 40.000 en las últimas décadas, que igual es una miseria. Por eso, si vos pensás, lo que se va a pagar de deuda en el 2021 equivale a construir 160.000 viviendas. O sea, 4 veces más de lo que piensa construir el gobierno de Alberto Fernández, en el marco de una emergencia que es evidente, ¿no? Producto de la pandemia emergió un problema que es estructural. Diputado, gracias. Su opinión y, por supuesto, la del bloque con respecto a que en este presupuesto se están contemplando números para el año 2022 y 2023, una cosa totalmente atípica para los que llevamos años acá adentro. Sí, el ministro aclaró que era no era una proyección, sino que era una guía, dijo él, y de todas maneras, si uno ve esos datos como estimaciones, hay que dar cuenta de que lo que estipula allí es que la economía volvería a datos del 2019 recién en 2023. Es decir, es una situación realmente muy grave de crisis que creo que no estuvo expresada en lo que el ministro vino a plantear hoy acá, ¿no? Gracias. Por favor. Fue bien claro también allí del Caño. Sí, estás escuchando perfecto, te escucho muy bien a vos. ¿Queda alguien allí en el Salón de los Pasos Perdidos? No, ya no queda nadie. Bueno. Acaba de cruzar Mario Negri, que es el último en retirarse de aquí de los Pasos Perdidos. Y bueno, ya están desarmando absolutamente todo este montaje que han hecho en el día de hoy, donde, bueno, ustedes pudieron observar, hubo muchos monitores, alrededor de 10 monitores, enfrente de las mesas y las sillas donde estuvieron los diputados presentes, y también unas pantallas donde se pudieron observar a los diputados conectados de manera remota. Bueno, todo esto ya se está desarmando en Pasos Perdidos, y esto es un poco lo que nos dejó la presentación de Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Nación, en este primer presupuesto que ha presentado el Gobierno Nacional de Alberto Fernández. Gracias, Verónica. Muy buen trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, perdón la interrupción, Claudio. No, por favor. Ahí del Caño, bueno, habla 2 o 3 nos empezamos a encontrar con los primeros trazos. Jubilación, sí, ¿no? Y un dato importante, que todos los bloques de la oposición han empezado a mostrar cuál es el anticipo de lo que van a hacer este mes y medio de intercambios, análisis y negociaciones en la Comisión de Presupuesto. Por una parte nos encontramos, así como el diputado del Caño preguntó sobre la duración del IFE, también el diputado radical Pastor y el diputado macrista Laspina también pidieron precisiones sobre temas que consideran estratégicos, que a mi entender también se van a dirimir en un año electoral clave. Tema dólar. Tema previsión inflacionaria. Claro, exacto. Y Laspina hizo mucho hincapié en cuál va a ser el impacto de la nueva jubilación el año que viene. Si en relación con la inflación los jubilados van a afrontar una depreciación de sus ingresos o no. Guzmán contestó que para nada, que en el medio esto lo que hace es la primera parte hasta que ingrese el proyecto, o sea, la nueva fórmula que está en proceso, ¿no? Ahí es donde escuchábamos a Negri hace un ratito y decía, bueno, hay una palabra confianza que es clave, ¿no? Previsibilidad, en definitiva, y para eso están los presupuestos. Dadas las circunstancias, Leo, pandemia de por medio, etcétera, bueno, no es sencillo decir, te doy certeza a partir de ahora. No, por eso también hizo como dijo que esto va atado a 2022 y 2023. Hizo como que este presupuesto va a estar ligado con los dos ejercicios que siguen, y que es hasta cuando va el mandato de Alberto Fernández. Que no se puede hacer una proyección para un solo año. ¿Hizo comparación con el 2019 y no 2020? ¿Eso quién lo decía recién? ¿Del Caño? No, lo que pasa es que el último presupuesto presentado es 2019. Entonces, como en 2020 hay solo ampliaciones sobre partidas
ya hechas, confeccionadas en 2019. Sí. Lo que pasa es que fueron hechas por el gobierno de Macri con otros parámetros económicos. Tenés razón, por 2020 fue una ampliación. Exactamente. Fue una ampliación. Guzmán también se encargó de aclarar eso. De aclarar eso. Está bien. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, comenzaba esta jornada, importante jornada, la presencia del ministro de Economía, Guzmán, aquí en el Congreso por primera vez en relación al presupuesto, al primer presupuesto de este gobierno de Alberto Fernández. Decía esto. Todos sabemos que el presupuesto es la ley de leyes, que debe dar certezas, que debe garantizar la previsibilidad en el trabajo del Estado para los ciudadanos, y por eso creemos muy importante en esta casa que la discusión se dé en un marco franco, sincero, sensato, honesto, pero sobre todas las cosas de respeto y de consideración a la realidad que le toca vivir a la Argentina y al mundo. Porque sin dudas que estamos frente a una situación crítica y la sociedad argentina espera de nosotros seriedad y responsabilidad para que esta herramienta, que es la que va a definir los créditos, la que va a definir las posibilidades de trabajo, las obras, los instrumentos de inversión en materia de salud, de educación, los caminos, las rutas, los trenes, tiene que ser el fiel reflejo de las cuentas públicas de la nación, pero también de las necesidades que la Argentina tiene. Bueno, clarito, ¿no? Allí el presidente de la Cámara, las necesidades por un lado y el fiel reflejo en relación a lo que se va a hacer a partir de los próximos meses. El ministro Guzmán decía esto cuando comenzaba la reunión. El presupuesto es la herramienta más importante para la política pública, la ley de leyes, y hoy lo que estamos haciendo es presentar lo que consideramos el ancla del esquema integral macroeconómico de transición entre el lugar en el que hoy se encuentra la economía argentina y el lugar al que queremos llevar a la economía argentina. De modo que lo que hoy voy a realizar es una presentación integral en la cual queremos enmarcar desde la visión del gobierno, desde la visión del presidente Alberto Fernández, qué es lo que consideramos como el punto de partida, en dónde está la economía argentina hoy, hacia dónde buscamos ir tanto en cuanto a los objetivos del desarrollo económico y social, como en cuanto al manejo de la política macroeconómica. ¿Cuál es la situación que actualmente enfrentamos en cuanto a la capacidad de hacer política económica? ¿Cómo hemos llegado a esa situación en un contexto de desarrollo histórico? ¿Y cuál es el esquema que planteamos para la transición del cual el presupuesto 2021 es un elemento absolutamente central? El presupuesto 2021 ha sido elaborado de forma meticulosa junto a todo el equipo y a todo el gabinete del gobierno, obviamente bajo el liderazgo del presidente, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y todos los ministros y ministras, y lo que haremos es presentar esos detalles y enmarcar esos detalles dentro de el esquema macroeconómico, como digo, de transición. Bueno, el momento de las preguntas fue extenso, muchachos, ¿no? Ya se había reunido con los legisladores oficiales el viernes. Exactamente, había tenido una reunión. Con algunos. Por eso, bueno, frente de todos estaban todos. No, eran algunos integrantes de la Comisión de Presupuesto y Autoridades. No era un Zoom de 130, era más chiquito. Está bien. Los que iban a estar hoy, básicamente, los que entienden del tema, que son los de la Comisión de Presupuesto y Autoridades. ¿Y ahora cómo sigue esto? Y ahora el martes que viene tienen que ver qué funcionario va a venir, lo tiene que terminar de definir el Ministerio de Economía y parece que cada martes o agregar algún otro día de semana, que serán 4 o 5 semanas, como decía Claudio, para intentar definir. ¿Y ahí es donde aparecen los temas puntuales, Claudio? Exactamente. Ahí es donde empieza, podríamos decir, parte del poroteo presupuestario. Está bien. Es donde empiezan... Entiendo que tanto oficialismo como oposición, pero especialmente la oposición, lo que ha buscado es tratar de dejar en claro cuáles son las principales incógnitas. ¿Cuáles son? Subsidios al transporte, todos los subsidios para los servicios públicos, estimaciones específicas con respecto a la inflación en torno a la ampliación del cepo. Todos esos elementos en la interpretación de Juntos por el Cambio le restan credibilidad a la proyección del futuro de Argentina. ¿Ampliación del cepo? ¿Hablaron de ampliación? ¿Más cepo? Bueno, Sartori lo que planteó en su momento, Pastori, lo que planteó era que lo que se estaba aplicando una ampliación del cepo ya existente, pocas
pocas horas después de que se había anunciado el nuevo presupuesto, y que eso empieza a generar muchísimas dudas sobre la estimación inflacionaria y sobre el valor del dólar. Porque, a ver, para ser claros, mientras tanto, mientras se discute el presupuesto aquí en el Congreso, etcétera, la calle tiene sus ruidos, ¿no? La sociedad desde el llano y después, bueno, los sectores comerciales, negocios, exportadores, importadores. No, bueno, eso lo planteaba, el tema comercio exterior lo dijo Negri y lo habían planteado también en la comisión. Ahí parece que claro no quedó. Claro, un poco más de previsión de cómo va a ser el tema comercio exterior. Digo, las retenciones siempre están ahí dando vueltas, de cuánto van a ser, de qué acuerdos comerciales hay, qué socios estratégicos va a haber. Eso lo plantearon desde Juntos por el Cambio. Marcelo Casareto está en línea. ¿Qué tal, Marcelo? Eduardo Serenellini, buenas noches. Ahí está, ahí lo vemos perfecto. Gracias por atendernos. Bueno, finalmente el ministro Guzmán llegó aquí al Congreso, se hizo la presentación y aparentemente, bueno, quedan algunas dudas que se irán aclarando a medida que pasen las semanas. Casareto. ¿Me escucha? Sí, ustedes que conocen cómo funciona el tema presupuesto, entienden, 15 de septiembre se presenta por la mesa de entradas. En ese momento, unos días después, los ministros acuden al Parlamento. Eso es lo que ocurrió el día viernes en una reunión primero con algunos miembros del bloque del Frente de Todos y hoy con todos los diputados de todos los bloques. Y luego se van haciendo reuniones semana a semana con el secretario de Hacienda, el secretario de Finanzas, secretario de Política Económica, y ahí se avanza en concreto. O sea, yo estaba punteando acá temas de mi provincia y una serie de planillas, son 1969 planillas. Hay que ir mirando ministerio por ministerio, lugar por lugar, partida por partida. Entonces, lo que el ministro hace es una presentación de la cuestión macroeconómica general, de la política del gobierno, y después en la semana siguiente se analiza en concreto cada una de las cuestiones que hacen la política pública. ¿Lo ve cumplible en principio, incluso con las necesidades de su provincia y cada provincia con su requisitoria? Bueno, uno cumple un rol de ser diputado de la Nación Argentina, así que primero tengo que mirarlo del conjunto. Yo fui parte y soy parte de la propuesta electoral del proyecto de gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, que tiene un jefe de gabinete y tiene un ministro de Economía. Así que conceptualmente veo que el presupuesto está reflejando todo lo que nosotros reflejamos como ideas de gobierno a lo largo de los meses de campaña electoral y en estos 9 meses de gestión. Sí, los temas de mi provincia los vamos validando con el gobernador, con los intendentes, y bueno, puntualmente repasaba alrededor de 4.500 millones de pesos de obras. El presidente de la Nación va a estar mañana acá en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, va a repasar una agenda interesante, va a sobrevolar una obra del acceso sur de Paraná con una inversión de 600 millones de pesos a lo largo de los años, pero que ahora se inaugura por estos días. También en el comienzo de una obra de circunvalación de Paraná, la Ruta 12, con una inversión importante, que hoy estaba empezando la obra, y va a visitar 2 empresas, un laboratorio de especialidades medicinales en el Parque Industrial de Paraná, que tiene un fuerte proyecto de inversión, y otra una empresa avícola en Estación Racedo, muy cerquita de Paraná. Diputado Casareto. Nos reuniremos con el Centro de Convenciones para repasar convenios de gobierno para el conjunto de la provincia. Así que, por supuesto, los intereses de los entrerrianos están contemplados en el plan de gobierno y en este presupuesto. Diputado Casareto, disculpa que lo interrumpa, Claudio Mardones lo saluda, ¿cómo le va? Quería hacerle una consulta que seguramente usted escuchó como el resto de sus pares en la Comisión de Presupuesto, que tiene que ver con el planteo del diputado Eduardo Balibuca,
que consultó precisamente cuáles son las previsiones que tiene el gobierno para la aplicación de la vacuna y el impacto que puede tener en la reactivación económica. Distinto es, decían, poder pensar la reactivación económica con una aplicación de la vacuna, en el caso de que se pueda ejecutar a principios de año, y otra cosa a la mitad del año. Quería preguntarle en ese sentido, teniendo en cuenta que usted es miembro del bloque oficialista y un importante miembro del bloque oficialista en la Comisión de Presupuesto, ¿han analizado esta situación? ¿Han recibido alguna señal del gobierno con respecto a eso? Bueno, eso es lo que nos preocupa como a vos todos los días. Cuando encontramos una solución al tema sanitario. Estados Unidos no la ha encontrado, Europa no la ha encontrado, Asia tampoco la ha encontrado, y nosotros tampoco todavía. El diputado que vos referías es médico, por ahí puede tener alguna información profesional, adicional, pero no está a la vista de que en los próximos meses podamos solucionar el tema sanitario. Y naturalmente que eso incide sobre la vida de ustedes, sobre la vida mía y sobre la vida de todos los argentinos. Entonces, si no normalizamos nuestra vida, eso tiene implicancias económicas. Así que, como vos preguntabas, no es lo mismo si llegamos a abril con la vacuna o si en abril se llega solamente para un grupo poblacional. Lo importante es cuando se llega hacia todos los argentinos. Eso hoy yo no lo conozco, pero va a ser absolutamente determinante de lo que va a ser el impacto económico que va a tener. Sigue siendo un interrogante, y para todos también, porque es imprevisible, de dónde se van a obtener los fondos para poder canalizar las necesidades, presente y futuro, pero estamos hablando de 2021. ¿Se otorgarán préstamos, por ejemplo, recurrir al Fondo Monetario Internacional? Bueno, hasta el momento el gobierno argentino ha planteado no endeudarse. La decisión no ha sido no endeudarse. De hecho, la línea del Fondo Monetario tenía un monto de 58.000 millones de dólares y el gobierno no la ha utilizado en su totalidad, porque Macri tomó 43.000 millones y lo otro no se ha tomado. Así que el financiamiento va a estar dado por los recursos de los impuestos que pagan los argentinos, este aporte extraordinario que estábamos contemplando, y bueno, lo que tiene que ver con el financiamiento del Banco Central. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Una de las cuestiones que planteaba la oposición es el tema de cómo la movilidad jubilatoria puede tener que ver con este presupuesto, y trataban de encontrar alguna proyección para ver por dónde puede ir la fórmula, teniendo en cuenta que la inflación proyectada es del 29%. Ustedes ya están trabajando, decían posiblemente para fin de mes, cuál puede ser la fórmula. ¿Hay posibilidad de que los dos debates se lleguen a saldar para que estén más o menos en sintonía? Es así, Leonardo. Nosotros vamos a ir tratando en conjunto estos temas. Pasado mañana tenemos sesión el jueves, donde vamos a tratar la ley de ANSES, FGS y la refinanciación de las provincias. Vamos a tratar también la ley de prohibición de beneficios para las empresas offshore, también una ley de fonoaudiología y también una ley de un tratado ambiental que se firmó en Costa Rica hace un par de años. Y bueno, y nosotros vamos a ir tratando temas de carácter económico medio en paralelo. Vamos a estar tratando el presupuesto 2023 con estas reuniones que se van a ir haciendo los martes. El día viernes estamos convocados en presupuesto para emitir dictamen en el aporte extraordinario sobre las grandes fortunas. Antes de fin de mes vamos a estar tratando el tema de la movilidad previsional, y globalmente todo lo vamos a tratar antes de fin de año en el recinto, de las dos cámaras. Así que son todas partes de la misma realidad, distintas vertientes que vamos a ir tratando simultáneamente. Lo que el presidente ha dicho es que el objetivo del gobierno es preservar los ingresos de los jubilados. Por eso ha dado aumentos por encima de la inflación en este año 2020. Y el ministro hoy ha dicho que la fórmula futura también va a contemplar que las jubilaciones aumenten por encima de la inflación. Ahora, lo que no podemos hacernos cargo, que se quiere hacer cargo
la gente de Cambiemos, que ellos le bajaron el 19% a los jubilados en los últimos 2 años y quieren que nosotros se los aumentemos en esa proporción ayer, anteayer o la semana anterior. Nosotros vamos haciendo, en el marco de la pandemia, preservando los ingresos de los jubilados y aumentándolos por encima de la inflación, por lo menos en lo que hace al 80-90% de los jubilados, que son los que menos ganan. En cuanto a la necesidad de dólares, un banco central, aparentemente no con las reservas que se necesitan, sino que se necesitan aún más. ¿Qué se ha dicho en relación al presupuesto para el próximo año? Perdimos la señal. Bueno. ¿Se dijo algo? ¿Vos lo escuchaste, Claudio? No. El tema, porque es un tema ese, ¿no? Sí, a ver, los dólares ingresan por exportaciones. Si aceito la posibilidad de exportar, bienvenidos los dólares. Si no, por más cepo que ponga... Se está haciendo una proyección de 146 a 2023. Lo que te decía, valor. Sí, lo que te decía antes de no, está bien, pero el tema es cómo ingresar dólares a la Argentina. ¿Entendés? El campo, sí, industria, y más en un contexto en donde además están todos muy pendientes de la evolución del valor internacional de la soja. Sí. Que eso es otro dato, digamos, que en este contexto también tensa mucho más la discusión en ese contexto. Hay que ver, digamos, cómo va a evolucionar, pero si seguimos la atención de los funcionarios económicos e incluso del propio presidente del Banco Central, siguen día a día cuál es la evolución, digamos, de la tonelada de soja en este momento, porque empieza a recuperar algunos valores muy cercanos a otro momento, un par de años atrás, y eso implica otra discusión. ¿Cómo? Y no tenés turismo, No, claro, también tenés, pero es más, no tenemos hoy y no sabemos cuándo, pero eso. Ahí sí que excede a cualquier política que vos puedas llevar adelante. No lo sabés por el tema pandemia. Ahora, el tema exportación por parte del campo, ahí, bueno, el tema impuestos, retenciones, el tipo de cambio es importante. Estos que decimos permanentemente reciben, liquidan con $1 y tienen que comprar insumos con otro valor. Exactamente. Eso no está... Cuanto más cepo, más se le complica al exportador. Totalmente. Eso es uno de los puntos que la oposición planteó en el arranque de un proceso en donde seguramente, y el ministro Guzmán se comprometió a eso, a poder responder y esclarecer cada uno de esos interrogantes. Lo cierto es que el arranque de esto ha estado signado por los previsibles cuestionamientos del interbloque opositor en una semana en donde, antes de que viniera el ministro Guzmán acá, presentan el presupuesto, anuncian cambios en el cepo y aparecieron. Exactamente. Parte de eso se empieza a catalizar. Incluso, contradicción en el mismo gobierno, en el mismo gabinete. Y fíjate, Guzmán salió a decir, no, el cepo no, nosotros no estamos para pelear. Una de las cosas, y a las 48 horas fue... Bueno, es una de las cosas que planteó el diputado Pastori en un pequeño intercambio que tuvo con el diputado Heller, porque uno de los acuerdos con los representantes de cada fuerza era que pudieran hacer más preguntas que exponer posiciones. Sin embargo, hay que recordar que Pastori es uno de los portavoces más importantes en materia económica de Juntos por el Cambio, y esto fue uno de los interrogantes que planteó. Obviamente, parte de todas esas argumentaciones, insisto, en el marco del inicio de una negociación para un presupuesto muy importante, todas estuvieron hiladas con la idea fuerza de Juntos por el Cambio de la falta de credibilidad de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo en la presentación del presupuesto. Hay una cosa que siempre en cada presentación de presupuesto es una frase hecha de el que esté de oposición en ese momento, que el otro tiene buenas intenciones. Te lo puede decir el kirchnerismo cuando cambiemos el gobierno y te lo puede decir hoy o hasta el 2015 Juntos por el Cambio cambiemos para con el kirchnerismo. Y certeza de la sociedad ante todo. Claro, exactamente. Que quien te está mirando dice qué pasa. E insisto, en un marco en donde el presupuesto del año próximo va a ser para un año electoral clave, en donde se ponen en juego un montón de cosas. Hay que ver cómo se ubican también parte de estos discursos en este contexto. Víctor Hugo Romero, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto de estar comunicando con ustedes. Gracias, muy amable por atendernos. Bueno, cantidad de interrogantes, me imagino, a partir de la presentación del presupuesto por parte del ministro Guzmán. Uno de los temas es las reservas en el Banco Central. ¿Tuvieron respuesta allí en ese tema? La verdad que este presupuesto que hoy estamos tratando, lamentablemente, ¿no? Porque
porque es lamentable en este tema, que es una historia que venimos de los presupuestos de la Argentina, 7 días después que se presenta, genera inconsistencia en cuanto a las variables macroeconómicas que está basado este presupuesto. Uno de los temas es el tema de la reserva. Cuando planteamos una política macroeconómica para el año 2021 con un dólar de 81,4 que va a terminar en diciembre de 2020 y hoy está a 80 pesos, estoy hablando del dólar oficial, indudablemente que no está reflejando la realidad ya partiendo del inicio de 2021. Si decimos que el dólar va a estar a 102 pesos a 31 de diciembre 2021, indudablemente que tampoco estamos planteando un criterio real para la definición de la proyección de la política del año 2021. Digo, cuando uno lo escucha al ministro y cuando define los pilares fundamentales donde se trata este presupuesto, habla de una estabilidad en la macroeconomía basado en una proyección de lograr un equilibrio fiscal con una política fiscal sostenible, les daban ellos, con una recuperación de la actividad económica. Y acá los interrogantes son varios. Primero, así como yo le dije del tema de la política de cambio, también hay una inconsistencia en la inflación que se prevé para el año 2021. Se habla del 29%, pero cuando vemos las proyecciones, por ejemplo, del Banco Central, son totalmente distintas. El Banco Central, en el relevamiento que hace, tiene el 46,10% de las proyecciones. Hay una inconsistencia entre lo que prevé el Banco Central en la página oficial y lo que dice este presupuesto. Y el tema de la política en cuanto a la balanza comercial es otro problema. Miren, uno de los temas donde parte las proyecciones de presupuesto habla de que el Producto Bruto va a caer en el año 2020 del 12,10%. Va a caer el 12,10% y prevé un crecimiento para el año que viene del 5,5%. Para el otro periodo, para el año 2022, del 4,5%. Y el año 2023, el 3,5%. Y cuando uno analiza el presupuesto y lo lee, tal cual lo dice el presupuesto, no es algo que le estoy inventando yo, dice que el crecimiento del Producto Bruto tiene que estar condicionado a la balanza comercial, porque en la medida que crezca el Producto Bruto requiere más importaciones, y producto de que al requerir más importaciones, más divisas que necesita el país y no va de la mano con un crecimiento de las exportaciones, en el mismo presupuesto establece una balanza comercial complicada a medida que van pasando los años. Entonces, en síntesis, para que la gente lo entienda, si yo digo que el Producto Bruto de este año va a caer en 12,10% y digo que el año que viene va a subir el 5,5% y el otro año el 4,5% y el 2023 el 3,5%, estoy diciendo que recién en el 2023 voy a llegar a los niveles de actividad económica del 2019. No es un tema menor. Y que también estoy diciendo de que el crecimiento no se puede dar porque en un crecimiento del Producto Bruto hay una demanda de importaciones que desequilibra la balanza comercial y pone en jaque las reservas del Estado. Y en esto, ¿cuál sería la solución? Aportar a la exportación. La exportación tendría que ser el motor de generador de ingresos. Pero ¿cuál es el problema que vemos? Inclusive está en el presupuesto. Hay un incremento de la presión fiscal. Está previsto y lo dice un incremento de la presión fiscal. Por supuesto hay una actualización de las tarifas en términos reales, una actualización del salario y después no hay una actualización del tipo de cambio prevista acorde a la inflación que inclusive está en el presupuesto. Ahora, Romero, sumado a esto que usted plantea, se da que cuando llegue el desconfinamiento, ojalá que llegue cuanto antes, ahí se va a ver realmente lo que está ocurriendo en la economía. Realmente ahí, porque ahí nos vamos a dar cuenta las compañías que quedan en pie, los que no, el desempleo si se mantiene o si va a subir. Hasta ese momento hay variables que desconocemos, Víctor.
Y la variable se desconoce, pero fundamentalmente en una Argentina donde no da seguridad jurídica, donde no hay certeza, indudablemente que la variable se complica. Pero aparte, esto de la balanza comercial es un tema coyuntural para la Argentina. Si Argentina no empieza a promocionar lo que significan las exportaciones, significa el ingreso de divisa a través de la reactivación de aparatos productivos. Miren, un ejemplo muy simple. Hoy la producción agropecuaria que exporta, por supuesto, granos, soja, concretamente, está recibiendo 56 pesos por dólar de exportación, porque son 80 menos 30 de retenciones. Y el dólar, cualquier argentino lo está viendo en la pizarra, hoy está a 130, 140. Pero tan inconsistente es este planteo. Si usted se fija, uno de los impuestos que va a incrementar el año que viene es el impuesto país. ¿Qué mensaje nos está dando en ese estudio minucioso del presupuesto? Por un lado, nos dice que el tipo de cambio va a crecer a ritmo menos de que la inflación. Si usted se fija, suponiendo que la inflación del año que viene sea el 29%, el crecimiento del tipo de cambio entre el 2021 y 2020 es el 25,8%. El crecimiento del tipo de cambio entre 2022 y el 2021 es del 21%. Y la inflación está prevista por el 24%. Digo que solamente tomando el 2021 y el 2022, vemos que lo que está proyectado a través de la proyección del tipo de cambio oficial que establece en este presupuesto es menor que la inflación. Insisto, mayor presión fiscal, incremento de los costos reales, disminución del tipo de cambio en términos reales, no podemos ser competitivos. Al no ser competitivos, no tenemos exportación. Y el crecimiento del Producto Bruto que demanda importación, es lógico que vamos no a entran dólares, claro, no entran dólares, claro. Diputado Romero, disculpe que lo interrumpa, Claudio Mardón les saluda desde el piso. Quería hacerle una pregunta. Uno de los temas que circuló no solamente tuvo que ver con la reunión de presupuesto, sino que fue antes con la presentación que hicieron las autoridades de Juntos por el Cambio para pedir que el tratamiento del presupuesto y también del aporte solidario y extraordinario sea realizado con mayor presencialidad, lo que implicaría, digamos, la aplicación de la nueva renovación del protocolo y la exploración de otro lugar. En el oficialismo sostienen de que se anticiparon, de que deberían haber esperado a que el presidente de la Cámara convocara para la sesión. Quería preguntarle si esta decisión de presentar el pedido hoy no forma parte también de una estrategia discursiva de confrontar con la presentación del presupuesto, tanto dentro como fuera de la Comisión de Presupuesto, en vista de una negociación que va a llevar por lo menos 2 meses. Mire, en realidad me parece que son dos temas distintos. El aporte extraordinario es un impuesto, no es un aporte. Primera concepción que nosotros tenemos, que es una gran distancia en este tema. Por lo tanto, en eso está en tratamiento en la Comisión de Presupuesto. Hemos tenido 2 sesiones. El día viernes es muy posible que el oficialismo quiera imponer la confección de un dictamen. Nosotros en este caso entendemos que al ser un impuesto, aparte de ser un impuesto análogo a bienes personales, es un impuesto que, como está redactado hoy, lesiona algunos principios normativos y la misma Constitución. Establece un criterio retroactivo, lesiona la propiedad privada porque está legislando para atrás. Y la verdad que este tipo de actitudes lo único que hacen es lesionar la seguridad jurídica y dar señales de incertidumbre ante una economía que necesitamos mayor certidumbre. Seguramente que esta ley se va a tratar de impuestos, se va a tratar en el Congreso. Nosotros no la vamos a acompañar, no porque no entendemos que los sectores que más tienen capacidad de pago en Argentina tienen que hacer un esfuerzo. Yo creo que el sistema argentino tiene que ir transformándose en un sistema progresivo. Pero mire, acá hay otra diferencia del 2021, que cuando lo analicen en profundidad se van a dar cuenta. Uno de los impuestos que menos crecen en el 2021
solamente está previsto el crecimiento del 13% son de bienes personales. Una gran contradicción. Claro, está bien. Si nosotros decimos que hay que hacer una reestructuración del sistema tributario y los bienes personales, que depende mucho de la capacidad contributiva de los contribuyentes, y crece solamente el 13%, mucho menos que la inflación, hay un mensaje muy fuerte que estamos dando, que esa orientación de hacer una reformulación del sistema tributario no existe, y solo hay una política de un Estado que trata, en primer lugar, de incrementar los recursos tributarios, aumentando todo lo que se encuentra a su alcance, para luego reducirlo en gasto donde no es eficiente. Ya lo vamos a seguir discutiendo seguramente en otros programas, diputado Romero. Gracias por su tiempo. Bueno, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí está. La presentación del ministro Guzmán del presupuesto 2021 y seguramente, ¿viste cuando dice, no, estamos todos de acuerdo? No estamos todos de acuerdo. Tal cual, exactamente. Pero bueno, después hay que ver qué vuelta le encuentran, porque en general van a apoyar seguramente. ¿Modifican los presupuestos? No. Sí, sobre todo partidas de obras. Sí. Pero una vez, avanzado el año. No es que se modifica previo. En la negociación, digo, ahora. Sí, ahora. Sí, te puede venir que tal provincia tiene determinadas obras y por ahí el gobernador dice, no, mejor ahí voy algo acá, Exactamente. Esto abre parte de esa negociación. Está bien. Por eso es la base. Exactamente. El punto de partida. Eso lo dijiste vos el otro día. Universidades se suele tocar mucho también. Va para acá, va para allá, programa, ¿no? Sí. Sí. El tema aunque parezca, bueno, uno no lo ve, el tema relacionado con las reservas en el Banco Central es clave. Y un poco lo decía recién el diputado. Bueno, ¿y los dólares de dónde van a venir? Pues el problema no es el dólar. ¿Cuál es el problema? Los pesos. No crees en el peso, Sí. En realidad eso está claro como... Es una de las discusiones que gira en torno al diseño del presupuesto. Entiendo que va a surgir en uno de los momentos más álgidos del debate presupuestario. Exactamente, así es. Sí, porque entiendo además de que Guzmán en su presentación dejó abierta la puerta para varias de esas cuestiones. Es que si no sabes cuándo termina la pandemia y no sabes cuánta plata necesitas para el auxilio, tampoco... Por eso me llama la atención que hayan dicho IFE no. El IFE no va más. Eso te da la pauta... Me llama la atención eso. Eso te da la pauta del inicio de esa negociación, me parece a mí. Y también de la capacidad que tengas para poder diagnosticar el alcance de la crisis en el escenario de la pandemia. O que tal vez lo van a guardar año de elecciones y bueno, yo te ayudo por fuera del presupuesto. Ahí hay un tema que tiene que ver con... una herramienta para... Deja que eso lo saco yo de la alcancía. Pero ahí hay un tema temporal, porque para poder llegar al arranque del calendario electoral nos vamos a encontrar con una gran parte de trabajadoras y trabajadores que van a querer saber, y empresas, si van a poder transitar el último trimestre del año y el comienzo del año próximo con una ayuda de IFE o no. Entonces, esa es una de las grandes preguntas. Y en el momento donde, para mí, cuando se sigan abriendo algunas actividades, empresas que no abran, va a quedar gente desempleada. Exacto. Y ahí vos vas a necesitar un acompañamiento, no sé de dónde, pero lo vas a necesitar y de ahí está fuera del presupuesto, nadie lo puede saber. Exactamente. Podés presuponer, pero no vas a saber. Por eso los que saben dicen, acá cuando se abra nuevamente la actividad, ahí vamos a ver realmente qué pasa con la economía. Depende de muchos factores, porque si a América Latina le va mejor con la pandemia y abre al turismo antes que Europa, vas a tener una realidad económica que si se da la inversa es totalmente diferente. Sí. Entonces no dependés de vos solo, digamos. Sí, obvio. Sí, fíjate que hoy, ocurrió hace unas horas, el Reino Unido dijo, volvemos a fase 1, se terminó. Israel, acá, Boris Johnson estaba. Israel estaba. Boris Johnson que decía, no, deja todo abierto, está todo. Hoy tuvo que tomar esta decisión por temor. Bueno, cayeron los mercados ayer, se desplomaron en todo el mundo por el temor al rebrote. Sí, exactamente. Entonces vos decís, bueno, no, acá América puede ir mejor. Y si hacemos el efecto espejo, viste que vamos con delay nosotros, ahora podemos estar un poquito mejor y después... Dependés del clima, por ahí en algún lugar le va mejor que a otro. Sí. Es una incertidumbre. Increíble, ¿no? Tener que depender de estas cosas. Impresionante, impresionante que en una discusión de un presupuesto tan importante como el del año que viene, una de las grandes preguntas es si hay rebrote o rebote. O sea, en términos de rebrote, para saber, digamos, si va a haber posibilidades de administrar
administrar el impacto y la expansión de la en pandemia. En la historia no tuviste una situación como esta nunca. Bueno, y la otra gran pregunta es que después de una situación de depresión económica de este tipo, si la variable de la vacuna se corporiza, bueno, empiezan tanto en oficialismo y oposición los interrogantes de cuáles van a ser los síntomas de algún rebote económico en algún momento de salida de esta situación. Tema vacuna, ¿viste? Hay Oxford nuevamente, ahora tuvo otro de los voluntarios con algún problemita de salud, reaccionó de forma adversa a la vacuna. Como que no termina de consolidarse ese tema tampoco. No. Entonces la vacuna ahí, bueno, vemos, ¿no? En principio me parece el camino por ahora es convivir con. Exactamente. Lo que pasa es que eso demuestra una actividad económica deprimida, que en muchos momentos cuando empieza a tener algún nivel de reactivación no supera en los mejores casos el 60% de la actividad. Sí. ¿Se toma en cuenta en estos temas la reacción de las sociedades? Porque, qué sé yo, viste, Mar del Plata están todos nerviosos, cortaron, los comerciantes se enfrentan a la policía porque dicen yo quiero abrir, déjame poner una mesa en la vereda, y las autoridades dicen no se puede, porque y lo mismo pasa en Tandil, tenés otro problema, y acá en la ciudad. Digo, ¿se toma en cuenta eso? Son imponderables también, no sabes cómo va a reaccionar la sociedad. Son imponderables, pero uno de los principales motores de ese interrogante tiene que ver con el humor social en el marco de esta situación, ¿no? Entiendo que ese es un elemento muy importante. Sí. Germán Martínez está en línea. ¿Qué tal, Germán? Eduardo Serenellini, buenas noches. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Espero que me escuches bien. ¿Cómo te va? Ahí está, perfecto. Estamos escuchando muy bien. Buenas noches a toda la mesa. ¿Qué tal, Germán? Hay situaciones imponderables en relación a lo que puede llegar a ocurrir de acá en más, que va más allá de otros presupuestos. Tenemos esta pandemia que hay que estar con la cintura muy ágil, ¿no? Y bueno, fíjate que nos obligó en el mes de marzo a poner un brutal cambio de orientación de nuestra política económica, ¿no? Recordá cómo habíamos arrancado nosotros el 10 de diciembre del 2019, hacia dónde estaba apuntando la gestión del presidente Alberto Fernández, la ley que nosotros habíamos aprobado en diciembre de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la de búsqueda de sustentabilidad de la deuda externa a principios del mes de febrero, el discurso de apertura del presidente Alberto Fernández el 1 de marzo de este año, y a los 20 días tuvimos que, obviamente, tomar un montón de medidas en función de la pandemia, ¿no? Y yo creo que obviamente es algo que lo tenemos que tener presente. De todas maneras, tenemos una ley de administración financiera que le exige al Poder Ejecutivo enviar ante el 15 de septiembre un proyecto de ley de presupuesto, y uno analiza el futuro ejercicio presupuestario con una serie de presupuestos, de proyecciones, que obviamente después siempre hay que estar atento a las modificaciones que puedan surgir en el contexto. De todas maneras, me parece que la propuesta de presupuesto que envió el ministro Martín Guzmán y el presidente de la Nación realmente es muy buena en términos de poder analizarlo y ver en profundidad cifra por cifra, porque realmente yo creo que se va a sentir en la economía de todos los argentinos la propuesta de plan económico que está haciendo el gobierno nacional a través de la ley de presupuesto. Más allá de lo que tiene que ver con la actividad económica, puertas hacia adentro, ¿se hace hincapié en la exportación, en una balanza donde comiencen a ingresar dólares? Porque es uno de las puertas más importantes, ¿no? Para que entren dólares, que necesitamos y mucho. Que entren dólares y que no se vayan, los dos elementos importantes. Y me parece que la clave, Eduardo, pasa por el tema de los intereses de deuda. Fíjate el dato que el ministro Guzmán viene dando recurrentemente. Nosotros en el presupuesto del año 2019, que fue el último presupuesto de la gestión del presidente Mauricio Macri, destinamos 3,4% de nuestro Producto Bruto Interno al pago de intereses de deuda. Nosotros lo hemos ya bajado este año y aspiramos a que el año que viene los intereses de deuda ronden el 1,5% del producto. Esa diferencia entre el pago de compromiso de deuda en el año 2019 y la que vamos a tener el año que viene, que es el resultante de la renegociación exitosa con los tenedores privados de deuda, tanto con legislación extranjera como con legislación local, es la que nos permite tener un presupuesto expansivo en los 6 ejes que viene planteando el ministro de Economía, ¿no?
que tiene que ver con la infraestructura económica y social, que tiene que ver con la innovación y el desarrollo, que tiene que ver con la educación y la conectividad, que tiene que ver con la salud pública, con las pequeñas y medianas empresas y con el género y la diversidad. Si no tuviéramos ese ahorro, que no solamente es de divisas, sino que también tiene que ver con los pesos, ¿no? Si nosotros no hubiéramos hecho esa renegociación como la hicimos, el panorama no solamente financiero, sino el panorama presupuestario para el año que viene sería aún más complejo de lo que es. Diputado Martínez, y ahí me surge una pregunta, porque a partir del diseño expansivo que usted menciona del presupuesto del año que viene, una de las preguntas es, teniendo en cuenta el impacto de la crisis, las dudas con respecto al final de la pandemia, ¿qué lugar va a haber en el presupuesto precisamente para el IFE y para distintos subsidios de atención a la crisis del sector productivo, como el caso del ATP? Hasta ahora no ha habido precisiones al respecto. Quería preguntarle qué habían evaluado dentro del bloque oficialista para aplicar estos subsidios el año próximo. Bueno, a ver, un par de cosas. Primero, a mí me parece bien que las políticas que son respuestas a situaciones de emergencia no necesariamente tengan que estar contempladas en términos estables o regulares en el presupuesto para el ejercicio siguiente, ¿no? A mí me parece que a partir de esto, yo te podría decir que si algo no me cabe en dudas, por lo que viene diciendo el ministro Guzmán y por lo que venimos nosotros también conversando en el bloque de diputados, es que vamos a ir camino a tener al menos estos objetivos que propone el gobierno nacional, y que lo plantea como la estabilidad macro, la inclusión social, la dinamización productiva, la soberanía en términos económicos y todo lo que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Entonces, digo, me parece que es importante plantear que cuando Guzmán dice este presupuesto es un puente entre la situación dramática que nos dejaron a nosotros la economía el 10 de diciembre del año pasado, más la pandemia, y este futuro donde aspiramos a llegar a estos objetivos que yo te decía, la hoja de ruta es el presupuesto. Ahora, al mismo tiempo, nosotros estamos tratando en la Cámara de Diputados el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas y a los grandes patrimonios, que si te pones a pensar cuando estipula el fortalecimiento de las becas Progresar, en algún lugar lo que está planteando es la continuidad de estos aportes que está realizando el ingreso familiar de emergencia, nada más y nada menos que a 2.500.000 pibes entre 18 y 24 años. Porque se habla mucho del IFE, pero el IFE tiene un peso relativo distinto de acuerdo a la franja etaria. Y nosotros en la base de la pirámide, entre 18 y 24 años, estamos con 2,5 millones de jóvenes de ambos sexos cubiertos por el ingreso familiar de emergencia. Ahí me parece que nosotros tenemos una posibilidad de sostenerlo. Cuando también hablamos de que hay un porcentaje del aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas que tiene que ver con políticas activas, tanto de subsidio, de tasa, de acceso al crédito, como de transferencia de ingreso para el pago de salarios en las pequeñas y medianas empresas, también estamos hablando de una continuidad del ATP, como vos planteabas. Así que a mí me parece que está claro que la continuidad de estos elementos va a estar presente, aunque no haya una partida que diga ATP o no haya una partida que diga IFE. Ahora, como lamentablemente parece que la pandemia llegó para quedarse un tiempo largo, cuando se termine esta partida de este aporte solidario único, ¿de dónde se va a sacar el dinero? ¿Aparecerá otro aporte solidario único? No, Eduardo, hasta ahora lo venimos sosteniendo con los aportes del Tesoro. ¿Hasta ahora de dónde se está pagando eso? Se está pagando de lo que son los recursos corrientes del Estado Nacional. Y si hiciera falta sostenerlo, lo seguiremos sosteniendo de esa manera. Me parece que no pasa por ahí, porque aparte hemos dejado recontra súper claro que nosotros aspiramos a que el aporte solidario y extraordinario sea por una única vez. Va a ser eso, es nuestro compromiso, así va a estar expresado en el dictamen y no queremos dejar la menor duda a partir de todo esto. Ahora, también te digo que en la medida que haga falta sostener alguna de estas políticas, obviamente, por lo que puede ser una hipotética continuidad de algún esquema más complicado desde el punto de vista económico, producto de la pandemia, sacaremos donde haya que sacar para que nosotros podamos seguir brindando este tipo de asistencia.
Germán, ayer, justamente hablando del aporte solidario, hubo un grupo de diputados, vos, Casareto, Osuna, que pedían avanzar ya con el dictamen y parte mayoritaria del bloque decidió postergarlo hasta el viernes. ¿Ustedes creen que ya están en condiciones de dictaminar y por qué se aplazó este tema? Porque me parece que fue si algo rescato del presidente de la comisión, Carlos Heller, es que ha ido llevando este debate con toda la prudencia necesaria. Hasta tal punto que ayer, vos sabés que la reunión de presupuesto comenzó dando precisiones acerca de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos que marca nada más y nada menos que solamente 250 personas humanas que tienen patrimonios declarados en la Argentina y en el exterior al 31 de diciembre pasado superiores a los 3.000 millones de pesos, van a aportar casi el 50% de los recursos del fondo que se va a conformar con el aporte solidario y extraordinario. A partir de eso dijo, vamos a darnos 4 días más para que con esta información terminemos de pulir el proyecto. Hubo inclusive algunas propuestas de modificaciones que fueron contempladas, inclusive por los que rechazan el proyecto. Porque si algo no somos es necios, y si efectivamente necesitamos retocar el proyecto en todo lo que haga falta para que quede claro cuáles son los objetivos, a quiénes queremos alcanzar, cuál es el destino y cuál es el espíritu que nos guía a la hora de plantear este tema, lo vamos a hacer. Yo lo dije a propósito, como diciendo, miren que podemos sacar el dictamen hoy, porque al fin y al cabo te piden tiempo, te quieren hacer aporte, pero después rechazan todos los proyectos. El otro día hicimos un esfuerzo enorme con el proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento de los activos del FGS. La oposición había propuesto 6 cambios. De los 6 cambios, Heller, después de un cuarto intermedio, concedió 5 de los 6 cambios y dijo sobre el 6º, déjeme un poquito más que capaz que consigo modificarlo. Y la oposición en el momento no quiso firmar el dictamen. Entonces, de rato realmente es complicado trabajar así. Arrancan un debate diciendo, me opongo, de plano, no tenemos ninguna chance. Después te proponen medidas para ajustar el texto. Aceptamos esas modificaciones y después te dicen me opongo. Es muy difícil. Germán, la modificación en cuanto a que no sea retroactivo el aporte, ¿sí? No al 31 de diciembre de 2019, sino al momento de la promulgación. ¿Eso tiene que ver con asesores o la oposición la pidió? No, ¿O eso se modificó? Sí, pero independientemente de la modificación esa, lo que se toma como base de cálculo son los patrimonios al 31 de diciembre del 2019. Son cosas distintas. Acá no estamos hablando de retroactividad, porque no hay nada de carácter retroactivo. Acá lo que estamos planteando es que la base de cálculo del aporte que tenés que hacer hoy, en el hipotético caso de que lo tengamos aprobado, son las declaraciones juradas que los contribuyentes hemos presentado, tanto en impuesto a la ganancia como en bienes personales. Ayer nos contaba Heller que eso lo tuvieron que modificar, según que lo tuvieron que modificar. No recuerdo si dijo por asesores propios o por la oposición, porque es más, que iban a analizar que alguien no se haya desinvertido, así quedaba fuera del aporte. Entonces eso lo iban a analizar bien. Pero por eso también el informe que envió la Administración Federal de Ingresos Públicos hizo más o menos este análisis. Dice, si yo tuviera que tomar toda la base de contribuyentes, lo que dice Marco de Pont más o menos es esto. Hay 9.300 personas humanas que estarían alcanzados. Ahora, de las 9.300 personas, 7.400 y pico ya presentaron sus declaraciones juradas y hay unas 1.860 que todavía no han presentado las declaraciones juradas. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Guarda, esas 1.860 personas humanas que no presentaron las declaraciones juradas respecto a bienes personales, ¿no estarán escondiendo en algún lugar algún intento de modificar la base de cálculo para no pagar este aporte social extraordinario? Ahí es donde surge lo que Carlos Heller explicaba ayer. Está bien, está bien. Germán, una pregunta. En este contexto, la discusión del presupuesto encierra también otros textos que son claves para el año próximo. ¿Cómo se puede pensar el presupuesto si en el medio hay una discusión respecto a la coparticipación en marcha? El Poder Ejecutivo envió un proyecto para reducir
más la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires. Ese proyecto ingresó la semana pasada en el Senado. En el oficialismo esperan de que ese proyecto posiblemente llegue a la Cámara de Diputados en octubre. Quería preguntarle, para el oficialismo, ¿cómo se inserta la discusión de la coparticipación en los debates en torno al presupuesto del año próximo? Bueno, los fondos que están planificados a la hora de plantear las transferencias a las provincias para el año que viene están claramente estipulados en la ley de presupuesto y en el proyecto de ley que nos enviaron. Vos acordate que hay toda una discusión respecto al carácter que tienen los fondos que en el año 2016 Mauricio Macri envía a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Más allá de que nosotros le llamamos coparticipación a todo lo que vulgarmente, digamos, a todas las transferencias que se realizan a las provincias, algunas son específicamente por la ley de coparticipación y otras son transferencias que se realizan a las provincias, en este caso a la ciudad de Buenos Aires, por afuera de lo que indica la ley de coparticipación, ¿no? Entonces, vos sobre la base de lo que ya efectivamente indicás en una planilla que van a hacer las transferencias, vos le podés sacar a una provincia un poquito más y dársela a la otra. Pero las que son extra coparticipación no están en la planilla de cálculo que envía el presupuesto para planificar las transferencias a las provincias en base a la coparticipación. Así que si algo yo creo que da este presupuesto es total garantía a cada una de las provincias de los recursos que va a recibir el año que viene. La modificación que se está planteando en el Senado de la Nación y que tiene que ver con el caso específico de estas transferencias adicionales por afuera de la coparticipación que el presidente Macri hizo en la Ciudad de Buenos Aires es otra discusión que ahí nosotros la deberemos dar, obviamente, cuando llegue esa media sanción del Senado de la Cámara de Diputados. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Sigue a partir de la próxima semana ya puntualmente analizar el presupuesto de acuerdo a las necesidades? Y mira, nosotros tenemos, en principio nos informaron hoy que nos agendemos que el jueves a las 15 horas estaríamos teniendo una sesión donde podamos tratar el proyecto de ley que ya está dictaminado sobre fortalecimiento de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El viernes a la tarde nosotros tenemos convocatoria para en la Comisión de Presupuesto poder dictaminar el aporte solidario extraordinario que hablábamos antes. Y el martes de la semana que viene el presidente Carlos Heller de la Comisión de Presupuesto ya anunció que van a ir el secretario de Finanzas, el secretario de Hacienda y el secretario de Programación Económica a la Comisión de Presupuesto para avanzar en el debate de estrictamente la ley de presupuesto. Así que de acá hasta el martes la agenda es esa. Bueno. Leo, estamos Claudio, gracias. Sí, decime. No, muy cortito, Germán, y desde el punto de vista del oficialismo. Poquito antes de que empezara la reunión de la Comisión de Presupuesto, Juntos por el Cambio presentó una nota a la presidencia de la Cámara pidiendo que tanto presupuesto como aporte extraordinario sean tratados con el protocolo, pero que permitan una mayor presencia de diputados. Quería preguntarle en ese sentido si ustedes esperaban de que llegara este pedido en este momento, si lo esperaban para otro momento y cómo lo van a resolver. Miren, nosotros ya tuvimos 2 reuniones sobre aporte solidario extraordinario a los grandes patrimonios en la Comisión de Presupuesto y el viernes vamos a dictaminar. En ningún momento en la Comisión de Presupuesto el bloque opositor mayoritario, digamos, el de Juntos por el Cambio, nos planteó algo de estas características. Si lo están haciendo en función del recinto, bueno, habrá que ver en ese caso cómo va contemplando el presidente Sergio Massa este pedido de la oposición, y si ese pedido de la oposición, al cual desconozco, me estoy enterando por vos, sinceramente, si ese pedido contempla lo que fue el acuerdo de presidente de bloque estipulado en labor parlamentaria. Así que yo creo que hay que esperar a eso, y realmente sobre el tema del presupuesto, hoy hemos recibido al ministro Guzmán, tuvimos reuniones ya sobre este tema. Sinceramente, esto de que no se pueden tratar los temas con la modalidad a distancia, en mi provincia hoy tuvimos 1.500 casos nuevos. En mi ciudad, 680 contagios nuevos tuvimos en Rosario. Digamos, no, si yo me voy a Buenos Aires, miren que podés averiguar en cualquier diputado, por ahí nosotros nos conocemos poco y saben que soy de trabajar y mucho, digamos, ¿no? Pero si yo voy allá me tengo que quedar
15 días allá y después cuando vuelvo 15 días acá para contemplar las cuestiones sanitarias. Digo, me parece que hay que ser racionales en estas cosas, digamos, ¿no? Y no jugar, no tensar la cuerda con las cuestiones sanitarias. Entiendo la política, entiendo el deseo Hola. Sí, adelante. Te decía, entiendo la política, entiendo el deseo de poder por ahí ganar algún tiempito en función de la estrategia parlamentaria, pero me parece que son tiempos para ser muy prudentes por las cuestiones sanitarias. Yo propondría eso, sinceramente, pero bueno, entiendo el planteo y ojalá que el presidente Massa, que tiene que andar bailando con estas cosas, lo solucione de la mejor manera posible. Gracias, diputado Martínez, buenas noches, muchas gracias. Chao, buenas noches. Gracias, muchísimas gracias. Mirá la cantidad de casos que se están dando en provincias, ¿viste? Ya no, bueno, el AMBA también, no vamos a negar. Fíjate los números de las últimas horas fueron importantes y récord nuevamente, lamentablemente. Pero también en las provincias, ¿cierto? Santa Fe, Rosario. Hablábamos de que por ahí colapsaba, que había posibilidad de que colapsara el AMBA. ¿Cómo se iba a hacer el operativo para trasladar al interior a la gente? Y casi que están colapsando primero algunos lugares del interior. Salta, tenés distintas zonas. El Valle, o sea que, no sé quién dijo en alguna oportunidad, el virus va donde quiere. No donde nosotros decidimos que vaya, va donde quiere y bueno, y vamos conviviendo como sea, ¿no? Y de hecho, bueno, es importante que... A ver, de esta forma virtual, hoy, fíjate la presentación del ministro. Vino acá, Salón de los Pasos Perdidos, viste la mesa imperial, donde todos se podían ver, y después tenés las pantallas. Y yo vi que le preguntaban desde las pantallas, se respondió y punto. Juntos por el Cambio quiere garantizar sobre todo el voto. Porque esto de la cantidad de tiempo que hablas, bueno, se puede decir, miren, hablen 1 hora cada uno y la sesión dura 3 días y están hablándole a la... ¿Por qué decís garantizar el voto? ¿Se puede que...? Porque tienen miedo que en una votación muy ajustada su voto no quede contemplado porque en algunas sesiones hubo 6 o 7 votos que quedan en el limbo y Massa tiene que leer el nombre, chequear, que sea el audio. Entonces tienen miedo que en una votación que sea pareja por un voto se dé esa situación. Ahí está la mesa. ¿Ves cómo estuvo hoy? Pero acá era otra cosa, acá no se votaba. El tema es que también tendrían que poder confiar en sus autoridades de bloque que estén acá en Buenos Aires, al lado del presidente de la Cámara, monitoreando, para decir, bueno, mire, el voto de mi diputado que está en Catamarca es este, y hasta que el presidente del bloque que está acá no lo certifique, no se tome ese voto o no se dé como no emitido. Saludamos a Jorge Romero, está en línea. ¿Qué tal, Jorge? Eduardo Serenellini, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. ¿Qué dice? Buenas noches. Bueno, en principio ahí está presentado el presupuesto 2021, por supuesto con varios interrogantes, dadas las circunstancias por las que atravesamos en este tiempo de, no solo de pandemia, sino también situaciones muy particulares aquí en Argentina, ¿no? Social, económica, etc. Sí, evidentemente estamos pasando por momentos difíciles. Venimos de momentos realmente complicados, de 4 años donde realmente la economía argentina ha estallado. El ministro nos ha explicado muy bien, muy claro en su exposición, primero de dónde venimos, de un 35,5% de pobreza, de un 8% de indigencia, de 10% de desocupados, de más del 50% de inflación. Entonces, la Argentina realmente el 10 de diciembre de 2019 se encontraba en una situación ya de una pandemia económica. Bueno, entonces a partir de ahí se empezó a trabajar con un presupuesto ampliado y ahora llegó el turno de hacer la presentación del presupuesto para el año 2021, donde el ministro también nos marca este presupuesto a dónde queremos ir, ¿no es cierto? Que es a una inclusión, a una soberanía, a un dinamismo productivo, donde todos los índices se incrementan, menos el pago de la deuda pública, donde se disminuye del 3,4% del Producto Bruto Interno al 1,5%, se aumenta en salud, se aumenta en educación, se aumenta en vivienda, es decir, en todos los parámetros
se aumentan y disminuye el pago de los intereses de la deuda, ¿no es cierto?, que es 2 puntos, prácticamente 2 puntos del Producto Bruto Interno, que es mucho dinero que se puede volcar a la actividad productiva, que eso va a redundar, ¿no es cierto?, en mayor mano de obra, mayor demanda y de incentivar al consumo, ¿no? Bueno, recién hablábamos aquí con mis compañeros cuando comenzábamos el programa, con la necesidad de dólares, la necesidad de ingreso de divisas, el camino es este que usted plantea en parte, ¿no? Es decir, bueno, exportar, que el mundo compre, nosotros también, porque es un ida y vuelta, y de esa manera que comiencen a entrar dólares, Jorge. Justamente para poder exportar, para poder conquistar y ganar dólares, hay que incrementar la producción. Y para eso hay que facilitarle a las empresas, a las fábricas, a la industria, a que produzcan más, y para que produzcan más se necesita mayor demanda. Entonces, creo que este presupuesto está orientado hacia eso, ¿no es cierto? Dejamos un presupuesto de años anteriores donde era el ajuste, donde se priorizaba el pago de la deuda externa por consecuencia del endeudamiento que ha tenido el país. Entonces ahora se cambia totalmente el rumbo de las prioridades del gobierno, que es incentivar a la producción, incentivar a la demanda, incentivar a producir, a que haya mayor mano de obra, y eso va a hacer que las industrias que están en un 50% ociosas puedan empezar a incrementar su producción. Romero, buenas noches, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Quería hacerle una pregunta. El ministro Guzmán, en un momento de su exposición, dijo que la Argentina hace 10 años que no crece. El mensaje del ministro no tuvo rechazo en la oposición, al contrario, incluso el diputado Laspina rescató y dijo que era muy bueno que el ministro Guzmán reconociera eso. Quería pedirle una interpretación respecto a eso, porque pareciera que en el medio de todo este escenario de desacuerdos y tensiones empieza a haber un intento de poder tener un panorama común sobre la situación de la crisis y sobre el pasado reciente. Quería preguntarle, ¿fue un guiño de Guzmán para la oposición para poder acercarse? ¿Es una posición uniforme dentro del oficialismo? Se lo pregunto porque muchas veces una de las grandes discusiones es que no fue así, de que los problemas de estancamiento son de los últimos años y no de la última década. No, a ver, todos somos conscientes, ¿no es cierto?, que en el año 2009-2010 hubo una crisis mundial que ha hecho un estancamiento de la economía a nivel global, en el cual la Argentina no estaba exenta. Ahora, eso no significa de que en los últimos 4 años todos estos parámetros se han profundizado de una manera mucho más intensiva, ¿no es cierto? El aumento, todos los parámetros de la economía argentina, como es el aumento de la deuda, como es la disminución de la producción, como es la pérdida de mano de obra, el incremento de la desocupación, el incremento de la pobreza, el incremento de la producción en general del país, se ha profundizado en los últimos 4 años. Argentina venía así con problemas económicos desde el año 2009 por producto de una crisis global producida por aquella crisis del Lehman Brothers en los Estados Unidos, donde así toda la Argentina no ha tenido la necesidad de endeudarse ni de recurrir al crédito externo, pudo sobrevivir con lo que teníamos, pero en los últimos 4 años, si bien no se ha podido crecer del año 2010 al 2015, en los últimos 4 años se ha profundizado notoriamente la caída. Diputado Romero, buenas noches y gracias. Gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Es muy amable, muy amable. Bueno, viste, hay cantidad de interrogantes, Claudio. Exactamente, tal cual.
y en una agenda parlamentaria tan compleja de pandemia como este año, se empiezan a cristalizar estas diferencias con mucha más claridad y en un escenario en donde, bueno, se pone a prueba la solvencia del sistema de decisiones remotas para precisamente poder evitar esto que planteaban distintos diputados desde el interior, que están viviendo una situación tan compleja como la que se ha vivido en los últimos 4 meses en el AMBA y la dificultad para poder viajar en un momento en donde empieza el momento de las definiciones en el Parlamento. Yo te digo que más difícil la está pasando es el intendente de cualquier localidad. Porque tenés ahí cuerpo a cuerpo, pero con el vecino, con el comercio. Vecino, bueno, son los mismos vecinos. La situación con aquellos que están linderos, es decir, bueno, no pase. ¿Cómo le decís a alguien no pase? No es decir a alguien que tiene una vivienda en su distrito y como no es residente no puede venir. ¿Cómo no puede? Bueno, y ahí trasladalo al gobernador de la provincia que vos quieras. Otra situación compleja. La llegada del verano y de las fiestas va a acentuar eso. Yo insisto, de mi hipótesis, no tenemos ni fiesta ni verano. Bueno, yo creo que así como hoy festejamos un cumpleaños, ¿viste? Uno en su casa, por videollamada o por Zoom, felicidades, creo que así vamos a pasar fin de año. Dadas las circunstancias, la temporada, ¿qué temporada? Si hoy no podés en Mar del Plata, no podés sacar ni una mesita a la vereda, lo charlábamos recién. Montehermoso no deja ingresar a los no residentes, salvo en fecha, hora, qué sé yo, y estamos hablando de otra localidad balnearia. Tandil, viste lo que pasa. Córdoba, recién hablábamos con un legislador de Córdoba. Las termas. ¿Cómo hacer? Las termas. Cómo estar en una pileta también. Los vuelos no tenés vuelos, no hay. Ahora dicen, viste que reprogramaron la venta de pasajes. Ahora hasta mediados de octubre. Con dudas. Y la dólar, además. Hasta el 12 de octubre, gracias. Y la vertiginosidad de la situación por lo siguiente, porque recordemos, hace 2-3 meses atrás habían algunas provincias que pudieron tener turismo interno. Sí, Jujuy. Hoy en día esas mismas provincias están viviendo el nivel de preocupación y zozobra que se ha vivido en el área metropolitana hace 4 o 5 meses atrás. Y no es porque vos digas, bueno, no abro, tengo miedo que vengan, sino uno tiene miedo de ir. Exacto. Entonces vos no salís de... hoy, invitar y decir, vamos a comer, ya están las mesitas fuera. Hay gente que dice, todavía no. Exacto, todavía no. Todavía no. A la propia familia, venía a comer acá. Por ahora no, vamos esperando. Entonces, ¿por qué? Porque ya tenés casos cercanos. Algunos pasaron y otros son más complejos. Casos cercanos y además la zozobra de los trabajadores de la salud en el interior del país. Porque esta situación además empieza a dejar en evidencia algo que preocupaba mucho a los gobernadores, que un incremento de la curva de contagio, si era exponencial, colapsa tu salud, el sistema. Podía dejar en evidencia las falencias que tiene cada provincia de su sistema de salud. Nadie estaba preparado para esto. Totalmente, absolutamente. A vos hoy te colapsa la salud, colapsa la economía, colapsa todo. Hoy, honestamente, hoy me hablaba gente de aeronavegación, o todo lo que es aerocomercial, etcétera. Dice, los aviones están todos en tierra, cosa que ya es un problema, porque están preparados para tener una cantidad en vuelo y otros en tierra. No están preparados para estar todos en Ezeiza y vos los tenés que poner en marcha. Tenés que moverlos. Así como el auto, lo tenés que mover. Y eso es todo dinero, mantenimiento. Ya el mundo reacciona. Lufthansa baja 22.000 empleados despedidos. Lufthansa, con un ingreso del gobierno alemán importante. Y Lufthansa, búmbate, aerolínea de bandera, pero privada. Y ahora dicen, y vamos a ir a la mitad de los vuelos porque terminó el verano. Acá hay un rebrote y no sabemos cómo sigue la historia. Lleva eso a la Argentina, que somos mucho más pobres. Totalmente. Porque hay que ser conscientes. Somos pobres en relación a estos países. Y yo no sé si lo hablamos, Leo, Claudio, pero esto es como cuando vos tenés un capitán o un piloto que está con simuladores. Con el simulador, aprendiste, el simulador lo manejás perfecto. Cuando te toca en la realidad una situación de emergencia, ahí te quiero ver. Exactamente. Bueno, hoy cualquier autoridad en Argentina le tocó algo que en la teoría más o menos sabemos qué se hace o la experiencia del mundo,
Hoy, que esto no tiene, nadie tiene experiencia. Empezar por la salud, Leo. No, por eso. Están haciendo agua por todos lados, que con barbijo, que sin barbijo. Y sin receta escrita, o sea que es todo un proceso es todo lo más. Ahora están escribiendo. Exactamente. Por si esto ocurre mañana, decir, bueno, ¿y qué hicieron en el 2020 con el tema COVID-19? Tal cual. La salud, Leo, no vayamos más allá. ¿Vos hubieses imaginado con el avance de la ciencia que el único remedio hubiese sido guardate? El aislamiento. Nada más, no hay otra. Hasta ahora no hay nada. Hasta ahora que el ibuprofeno, que usar que el plasma, que el tapaboca sí, tapaboca no. Ahora te dicen que está en el aire. ¿Viste? O sea, no, que la distancia, que el saludo con el codo, ¿te acordás? Después los puños. Ahora te dicen que te tenés que saludar así. Ya ni acercarte ni con el... Claro, ahora dice que no te podés ni con el pie. Bueno, esto está pasando en el mundo. Entonces es prueba y error, prueba y error. El tema es que en el error tenemos vidas humanas. Que no hay antecedentes, entonces te estás con un escenario No, totalmente por nuevo. eso entendés a los señores que estaban hoy sentados de acá y el presupuesto y uno los cuestiona y el dedito, decir, no, está mal, sea uno u otro, oficialistas u opositores. Hay que estar ahí, decir, ¿qué decisión tomás, Claudio? ¿Y cuáles son las situaciones que hay que sopesar? ¿Qué es lo que hay que priorizar? ¿Cuáles son las mayores prioridades en esta discusión tan compleja en donde se cruza lo sanitario y lo económico? Por eso, a ver, fin de año, fiestas, vacaciones. Yo creo que ahí se desdibuja porque va a ser todo igual. Es más, el que pueda tener un poco de actividad acá no se va de Buenos Aires. No. Hoy hablaba con productores teatrales, dice, yo tenía toda la intención de hacer, hoy no sé qué decirle. A los actores los tienen haciendo, ¿viste? Bueno, y vos hablabas hoy de las elecciones 2021. ¿Puedo poner un signo de interrogación? No, es el interrogante. ¿Quién sale de campaña a decir, bueno, votame? Porque la verdad, ¿quién te va a escuchar decir si estamos entre todos tratando de salir de esta situación? Es el interrogante que aparte atraviesa distintos países del mundo. Nos encontramos con la situación de Estados Unidos, en donde hay un montón de interrogantes, en un país en donde además el voto no es obligatorio, es voluntario, en donde van a intentar ampliar la capacidad del voto postal. Nos estamos encontrando, digamos, con ese Ese va a ser un ejemplo, a ver qué pasa en Estados Unidos, ¿no? Con un sistema distinto al nuestro. El censo quedó postergado, definitivamente. Tenía que ser el mes que viene. Acordate que fue hace 10 años. Ya no tenemos censo. Y donde 2020. en campaña que vas a poner a la pandemia de por medio, no seas miserable, vas a poner el tema de un lado o del otro, ¿no? Blanca Osuna, Entre Ríos. ¿Qué tal, Blanca? Eduardo Serenellini, buenas noches. Buenas noches a ustedes. ¿Cómo les va? Bueno, acá tratando de entender entre todos y entendiendo el rol de cada uno de ustedes en una situación, tomar decisiones, discutir temas con mucho imponderable de por medio, Blanca. Pandemia, etcétera, ¿no? Bueno, pero esto es la Argentina que hoy queremos poner de pie. La verdad que el día de hoy ha sido intenso, con muchas actividades y reuniones, y la de la tarde con la presentación del ministro Guzmán en nuestra Cámara, con riqueza, con predisposición, y digo con la riqueza de la actitud y de la propuesta, con detalle pormenorizado de lo que va a ser este presupuesto como un pilar, un sostén de una Argentina que está dando batallas en el medio de una crisis, de esa doble pandemia, una montada arriba de otra, y creo que en esto da ganas de acompañar y de comprometerse en esta etapa. Es casi un imperativo ético hacerlo. En cuanto a lo económico, ya que hablamos de presupuesto, para poner de pie a la Argentina, ¿por dónde hay que comenzar? ¿O cuántos elementos simultáneos tenemos que ir utilizando? Por un lado, yo creo que hay que tener presente, porque parece que fue hace muchísimo tiempo, pero hace nada más que días que comenzó a cerrarse una etapa referida a la reestructuración de la deuda. Creo que eso, el hecho de que la Argentina pueda afectar recursos, que no tenga la presión de compromisos de capital y de deuda, y que eso pueda ser invertido para generar dinamismo en la economía, sobre todo que no sea el pilar del consumo
una referencia exclusiva, sino que por el contrario, la obra pública y la inversión que el Estado mismo haga como un motor esencial es fundamental. Entonces, digo, ojo, no nos olvidemos, apenas hace unos días se comenzó a cerrar una etapa crucial para la Argentina, en una deuda mala vida, una deuda que sirvió para endeudar sin sentido y para fugar. Así que me parece que esa es como la base. Bueno, a partir de ahí vamos con este presupuesto cuyo diseño, cuyas grandes definiciones tienen que ver con la estabilidad económica, tienen que ver con el dinamismo productivo, tienen que ver con la innovación y el desarrollo, con la salud pública, con la educación y la conectividad, y sobre todo tiene como innovador la perspectiva de género, ¿no? Que creo que es de estricta justicia también. Diputado Osuna, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso. Antes de terminar nuestro programa, quería hacerle una consulta a partir de lo que usted comparte con nosotros. Y es lo siguiente, para la oposición, precisamente el impacto de la renegociación de la deuda se licuó a partir del anuncio del gobierno de endurecer el cepo. Quería pedirle un punto de vista respecto a eso, porque muchos consideraban de que precisamente se perdió la oportunidad de poder capitalizar mucho más una renegociación que muchos consideran histórica. En realidad, efectivamente, la renegociación es histórica y creo que acá las medidas que en materia de política cambiaria nuestro gobierno ha adoptado, tiene que ver con que además del propio Estado endeudado para nada, para generar crisis y pobreza, además hubo un impulso a las empresas, al sector privado, para que propiamente ellos tomaran deuda. La deuda del sector privado, además, generaba mecanismos de desendeudamiento donde la presión sobre la política cambiaria era muy grande, hizo que se adoptaran estas medidas. Creo que no es para nada un disvalor, efectivamente es una medida acertada y jugada. Esto es generar un control efectivo. Por eso el rol del Estado acá es fundamental, porque de dejar pasar, digamos, una mecánica donde el sector privado que se había endeudado en un volumen importante, además usaba atajos para desendeudarse con un juego donde efectivamente generaba presión al costo del dólar. Entonces me parece que fue eso, y creo que desmerecer una medida de esta naturaleza también es hacerle el juego a ese sector, porque se ve regulado en su jugada, se siente, inquieto, molesto. Mucho más lo están los trabajadores y trabajadoras que han perdido su trabajo o que están afectados por pandemia o que están en riesgo por pérdidas de pequeñas y medianas empresas, como han sucedido estos últimos años en la Argentina, y en el marco de esta crisis, por supuesto que también. O sea, creo que en realidad deben estar advertidos. Es el Estado el que está regulando y ordenando, actuando como el gran ordenador para un plan que se presentó hoy. Realmente es esa perspectiva donde el bienestar y la inclusión social abre el presupuesto, y al mismo tiempo la búsqueda de una estructura tributaria más simple, más moderna, más eficaz, creo que... Eso sería importante, esa estructura en cuanto a lo impositivo. Diputada Blanca Osuna, gracias por estos minutos. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, nos vamos. Nos vamos. El día largo, ¿no? Sí, mucha actividad, intenso, Claudio. muy intenso. Ahí está. Sí. Chau, Leo. Chau, se lo ve cansado Leo, ¿viste? Está así agotado. Sí. Intensidades del periodismo. Sí. Tiene una barbita así incipiente, fallo
fashion, Claro, y era la de dejémoslo ahí. Te quiere imitar, ¿viste? Inigualable. Claro, inigualable. Bueno, vos te hiciste pelíbaro hoy, ¿no? Muy bien. Gracias a todos, buenas noches, hasta mañana. Chau, chau. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz